¿Son válidas las guías de Dragon Ball? La respuesta depende de cuáles guías estemos hablando. Si nos referimos a guías específicamente centradas en el manga de Dragon Ball, como el volumen 1 de la guía emocionante, estas sí son válidas, ya que fueron creadas por el propio Akira Toriyama, el genio detrás del manga original. Su autoría garantiza su autenticidad. Por otro lado, guías como la leyenda del manga, donde Akira Toriyama no participa como autor, no tienen la misma validez. Si esta guía hubiera sido, al menos, supervisada por Toriyama, podría considerarse más confiable, pero al haber sido creada por terceros ajenos al manga, su peso es cuestionable. Aunque la editorial Seiza figure en los créditos, eso no le otorga automáticamente validez. Seiza es la editorial que publica el manga, pero no supervisa directamente el trabajo de Toriyama. Ese rol recae en los editores asignados al mangaka, quienes sí tienen un vínculo directo con el guion y, por tanto, su opinión cuenta. En resumen, las guías solo son verdaderamente confiables cuando son creadas por personas que han tenido un rol directo en la creación del manga, como el propio autor o su editor. Entidades como The Jump o la misma Seiza, al no tener un vínculo directo con el guion, no pueden ofrecer la misma garantía. Sin embargo, lo que diga Board Studio, la empresa que figura junto a Akira Toriyama como autor en los mangas de Dragon Ball, sí tiene un peso significativo. Pero ¿qué pasa con las personas que vienen con el argumento de falacia de autoridad para desacreditar la palabra del creador? La falacia de autoridad ocurre cuando se toma una afirmación como verdadera solo porque la persona que la hace tiene una posición de autoridad, sin evaluar la evidencia o argumentos que la respaldan. En el caso de un mangaka que crea su propio manga, la situación es diferente. El mangaka es la autoridad legítima sobre su obra porque él o ella es quien la crea y desarrolla. Esto significa que sus declaraciones sobre el manga, los personajes, la historia y el universo son canónicas y no están sujetas a discusión en términos de verdad o falsedad. Es decir, si el mangaka dice que un personaje es más fuerte que otro, esa afirmación se basa en el control creativo que tiene sobre su obra, no en una falacia de autoridad. Por lo tanto, en este contexto, no se puede hablar de falacia de autoridad, ya que el mangaka es la fuente legítima de información sobre su propia creación. Sin embargo, si un mangaka opina sobre un tema fuera de su obra, como ciencia o política, y su opinión es tomada como válida solo por su estatus como mangaka, entonces sí se estaría incurriendo en una falacia de autoridad. Ejemplos de esto tenemos que el creador de Naruto había afirmado que Goku tiene que recurrir de las fases divinas para vencer a Naruto, cuando esto es totalmente erróneo. La verdad dudo que algún personaje de Naruto pase de Picoro Daimaku. Otro término que se utiliza para restar importancia a la palabra del autor es la muerte del autor, un concepto introducido por el crítico literario Roland Barthes en su influyente ensayo de 1967. La esencia de esta idea es que, una vez que una obra es publicada, sus interpretaciones ya no dependen del autor, sino que se trasladan al lector. Según esta teoría, el significado de una obra no está determinado por las intenciones del autor, sino por las interpretaciones que los lectores construyen a partir de ella, desvinculando así la obra de su creador. Sin embargo, es importante recordar que este término es solo una teoría literaria, y las teorías, por su naturaleza, son especulativas. La especulación, en muchos casos, tiene poco lugar en debates que requieren fundamentos sólidos. De hecho, en el siguiente punto que abordaré, se expondrá un argumento que desestima esta teoría tan sobrevalorada. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, WIPO, por sus siglas en inglés, OMPI en español, es una agencia especializada de las Naciones Unidas que se encarga de promover y proteger los derechos de propiedad intelectual a nivel global, incluyendo derechos de autor, patentes, marcas y diseños industriales. Su función es establecer normas internacionales y ofrecer asistencia técnica para asegurar que la propiedad intelectual esté adecuadamente protegida en todos los países miembros. Esto por obvias razones también aplica para los mangakas. En sus artículos se nos confirma que el creador puede oponerse legalmente de formación, modificación a su obra. No por nada Akira ha confirmado en entrevista que ha intervenido con el anime de Dragon Ball cuando lo ve necesario. Otra parte del artículo de WIPO nos confirma que el creador tiene derecho de autorizar o impedir determinadas acciones con relación de su obra. Además que por leyes de derechos de autor,
El creador tiene los derechos exclusivos de controlar su uso y su distribución. Con todo esto quiero llegar que legalmente el creador es la máxima autoridad de su obra. Puede alterar cualquier aspecto de la obra si se le da la gana. Respecto a las guías sobre obras no canónicas pero oficiales, como Dragon Ball Anime del Toiverse, se debe aplicar el mismo principio que el manga. Si dicha guía es creada por gente que trabajó con el guión de Dragon Ball Anime, entonces será válido, pero si son gente o entidades ajenas no debe tomarse válidas. Entonces las Dragon Box que son creadas por Toei Animation son válidas, ya que al final al cabo Toei Animation toma el rol de productor junto con Fuji TV. Aún así, y esto como opinión personal, yo no estoy de acuerdo de poner casi siempre las guías por encima de la obra, las guías que incluso han sido creadas por el autor a contradicho al material principal. Ejemplos de esto tenemos, cuando nos afirman que el Super Perfecto es la entidad más poderosa de ese entonces, poniéndolo por encima de Gohan Fase 2. Gohan Fase 2 con menos del 50% asesinó a el Super Perfecto de un solo tiro. Luego la guía más adelante te confirma que el Kamehameha de un Gohan Fase 2 debilitado es el más fuerte de la historia, contradiciendo la mención anterior de que el Super Perfecto es el más fuerte de la historia. Otras contradicciones son los números de poder. Se confirma que Nappa con su máximo poder tiene 4000 y Piccolo tiene 3500. Nappa recién había sacado todo su poder contra Goku. Eso quiere decir que el Nappa que noqueó a Piccolo tenía un poder superior a las 3500 pero inferior a las 4000, dicha diferencia es inferior que la existe entre Goku Fase 1 y Freezer 100%, y aún así Freezer soporta varios golpes de Goku Fase 1. Otro error de la guía es afirmar que Piccolo Daimaku en su máximo poder solo puede destruir una ciudad, pero luego te afirman que Roshi del torneo 21 es capaz de destruir una luna y que Goku del torneo 23 con su Super Kamehameha es capaz también de bajarse una luna, cuando la escala lunar no es categoría que sea Antia. Y puedo seguir numerando muchas contradicciones de guías donde Akira es autor. A lo que quiero llegar con todo esto, es que no tomen menciones de guías por más que haya sido creado por el autor. Si estas contradicen material principal que es el manga, la verdad no valdría la pena tomar dicha mención. Pero claro, todo esto último que yo digo es solo mi punto de vista. Creo que en lo personal que las guías solo sirven para respaldar información y hazañas del manga, aparte que las guías suelen agregar información que no existe en el manga, como el multiplicador de las transformaciones del Super Saiyajin, que esto jamás se releva en el manga, pero en guías donde Akira es autor se nos revela, lo cual viene de perlas a la hora de tasar con más precisión. Respecto a las páginas oficiales, también se debe tomar con pinzas. La página oficial de Dragon Ball Noticias, a pesar de tener licencia de Toei y Board Studios, no es válida a la hora de tomar información de escala de poder, ya que dicha página es creada por Bandai. Bandai no tiene ningún rol estrecho respecto al guión de Dragon Ball Super, tanto anime como manga. Mientras que la página oficial es de Toei Animation, es obvio que la información que sale de ahí es válida al ser creada por la misma Toei. Bueno, creo he entregado la información adecuada respecto si las guías sí son válidas. Espero que les haya divertido el video. Solo les pido su apoyo. Sin nada más que agregar, nos vemos mortales.